Acá lo vamos a dejar. Bueno, ahora sí presten atención. Bueno, ahora que ya pasaron las ciencias básicas, nos internamos al área clínica. Y en el área clínica, la tecnología es el pilar angular para entender todas las enfermedades del cuerpo humano, ya sea la especialidad que haga, cardiología, gastro, reumato, cirugía, el anatomopatólogo, el radiólogo, todos tienen que estar vinculados a la semiología. Y dentro de los signos y síntomas del abdomen, el dolor abdominal es el síntoma principal, el más importante, que ustedes deben dominar sí o sí en la práctica médica general y como especialistas. Por lo tanto, esta es la piedra angular de toda la semiología. Deben dominar el dolor abdominal asociado a cualquier otro signo o síntoma. ¿Ah? ¿Qué evaluamos en el dolor? En el dolor vamos a evaluar la aparición repentina o cómo progresa a lo largo de su historia. Relativamente, puede ser persistente en el tiempo o puede calmar y volver. Puede ser de gran intensidad, por ejemplo, en el abdomen agudo, el paciente expresa un dolor intenso. Cuando ustedes ven ingresar un paciente por la consulta ambulatoria, la consulta en emergencia, tienen que observar cómo ingresa el paciente por la puerta. Ya con la inspección uno asume qué puede tener. Si el paciente ingresa tranquilamente, toma asiento y te dice tengo dolor abdominal, probablemente no sea algo grave. Pero si el paciente ingresa gritando de dolor, cogiéndose del abdomen, doblándose en dos, ahí, expresando dolor, se sienta y apenas se sienta, te dice me duele, de inmediato tú tienes que pensar que ese paciente podría tener algo quirúrgico. ¿Ya? De frente, esto es algo grave. No vas a decirle, bueno, no, es una gastritis, tómate un meprazol, vete a tu casa. ¡Pum! Y de repente era una apendicitis, una colecistitis, y se perfora la víscera y pasa peritonitis, puede llegar hasta morir. ¿Ve? Entonces hay que observar bien al paciente, cómo ingresa, cómo llega. Si tú estás haciendo la guardia en emergencia, eres interno de medicina y el asistente te dio su sello, confía en ti, se va a dormir. Y llega a la emergencia un chico de 18 años, joven, con mucho dolor, y le dices, no, debe ser una gastritis, lo mandas a su casa, puede ser una pancreatitis aguda fulminante, ¿no? Imagínate, al día siguiente llega cadáver a la emergencia. ¿Quién lo vio en la noche? Un estudiante. ¿Por qué no avisaste al asistente si vino con dolor? Imagínense, nadie en su sano juicio en la madrugada va a salir de su casa buscando ayuda a un hospital. Debe ser algo muy grave, un dolor muy intenso. Por lo tanto, hay que tenerle mucho respeto al dolor abdominal. Si alguien tiene dolor abdominal, créeme, manténlo en observación, ponle un analgésico, hazle los estudios pertinentes, una buena semiología, pregunta, indaga características del dolor. ¿Ya? Y es el arte para poder diagnosticar las enfermedades más peligrosas, más delicadas del abdomen. Muy bien, el tratamiento quirúrgico puede darse en algunos casos o puede ser un dolor intenso también de etiología médica, como vamos a describir poco a poco. Hay que avanzar por acá, ¿no? Ya. No te preocupes. Ya, no te preocupes. ¿Qué síntomas acompañan al dolor? El paciente puede tener dolor abdominal con náuseas, vómitos, aerofagia, anorexia. Puede tener dolor con melena, diarrea, fiebre. Existe una serie de signos y síntomas asociados. ¿Qué cosa causa dolor? Por ejemplo, a nivel inflamatorio peritoneal puede tratarse de una perforación de una víscera, un apéndice perforado, un divertículo perforado, puede tratarse de una úlcera perforada, puede darse, ¿no?, un caso. Las peritonitis bacterianas espontáneas, que también se da en el contexto de un paciente con cirrosis hepática y ascitis. Estos pacientes pueden hacer peritonitis bacterianas espontáneamente. Una apendicitis aguda, ¿ya? Hemos hablado del signo de McBurney, este signo localizado en la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Puede dar un signo característico, dolor en esa zona, ¡pum!, el apéndice inflamado. Vamos a tocar el tema aparte, ¿no? La apendicitis
se da porque se obstruye el apéndice, ya sea por un coprolito o una inflamación. Este puede inflamarse, dar dolor, cronología de Murphy. El dolor empieza en el mesogastrio o epigastrio y luego va descendiendo y se localiza en la fosa ilíaca derecha. El paciente puede tener anorexia, fiebre, escalofríos y cuando se perfora, signos de peritonitis. Las diverticulitis complicadas, una pancreatitis aguda, por ejemplo, da dolor, ¿no? Cuando se inflama el páncreas, este dolor se localiza en el abdomen superior, es un dolor intenso, opresivo, generalmente se irradia en cinturón, es una característica, acompañado de náuseas y vómitos, y el paciente suele decirte, he estado ingiriendo bebidas alcohólicas unos días antes, o también comida grasosa, ¿no? Y la causa más frecuente son los cálculos que obstruyen el conducto pancreático. La colecistitis aguda, hemos hablado ahorita del signo de Murphy, ¿no? Murphy positivo, es decir, debajo del reborde costal está el punto cístico. Tras una línea imaginaria medio clavicular, el cruce con el reborde costal me da el punto de la vesícula. Comprimo, pido al paciente que inspire. Expresa dolor, Murphy positivo. Estoy ante un cuadro de colecistitis aguda. ¿Ya? Otra manera de localizar el punto cístico, trazo una línea imaginaria de la línea axilar anterior hacia el ombligo. El cruce con el reborde costal me da el punto cístico, la vesícula. Hago gancho debajo del reborde costal, pido al paciente que inspire. Si expresa dolor, colecistitis aguda. ¿Ya? Este es un dolor muy intenso, localizado en el hipocondrio derecho, puede estar acompañado de fiebre, escalofríos, ictericia. La colangitis aguda es la infección y o inflamación de las vías biliares, el colédoco, por ejemplo. Puede ser por causa bacteriana, puede ser por una obstrucción, un tumor, etcétera, pero la cosa es que cultiva gérmenes ahí, se genera pus e inflama esa zona. La colangitis aguda puede dar fiebre, dolor, ictericia, la famosa tríada de Charcot, ¿no? Si este paciente empeora, se hipotensa, altera su estado de conciencia, se llama pentada de Raynaud. Tríada, fiebre, dolor, ictericia, se agrega hipotensión y alteración del estado de conciencia, pentada, ¿no? De Raynaud. ¿Qué más tenemos? Las enfermedades inflamatorias pélvicas, las damitas, ¿no? En edad fértil, cuando ya tiene su pareja, pueden tener infecciones en el trato genital y estas pueden ascender del útero hacia las trompas, ir a la pelvis y dar cuadros inflamatorios pélvicos. Fiebre mediterránea familiar, ¿no? Hay grupos étnicos donde desarrollan fiebre y dolor abdominal. Otras causas, por ejemplo, trastornos de la mucosa visceral, la úlcera. La úlcera es la solución de continuidad que rebasa la muscularis mucosae, es decir, entre la mucosa y la submucosa existe una capita delgada de músculos, se llama muscularis mucosae. Cuando rebasa la erosión por esta muscularis mucosae por debajo, se llama úlcera, ¿no? Una úlcera. La enfermedad inflamatoria intestinal. Las enfermedades inflamatorias, por ejemplo, como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, pueden dar dolor en todo el abdomen con fiebre, diarrea, moco y sangre. Las colitis infecciosas, una esofagitis, la misma gastritis puede dar dolor urente en epigastrio. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre la úlcera gástrica y la gastritis? La úlcera calma con los alimentos, tiene periodicidad entre las comidas, despierta al paciente en la madrugada, mientras que la gastritis, el paciente ingiere alimentos y le duele más, ¿no? Obstrucciones viscerales, una obstrucción intestinal de cualquier naturaleza, de intestino delgado, grueso, distiende el abdomen, la víscera se distiende y da mucho dolor. Obstrucción de la vía biliar por un cálculo, por ejemplo, una coledocolitiasis puede dar dolor. El cólico renal, un cálculo renal también puede dar mucho dolor. Miren que el abdomen es una caja de Pandora. Un dolor en el abdomen puede deberse a un problema renal, por ejemplo, ¿no? Un cálculo en el riñón o en el urétero, llamado cólico renal o cólico nefrítico. Una vez que se enclava, el dolor puede estar localizado en mi abdomen del riñón comprometido, en la zona del flanco o en la zona lumbar. Y este dolor se irradia hacia los genitales, ¿ya? Y a la cara interna del muslo, del lado donde está el cálculo. Es el famoso cólico nefrítico. Otra causa de dolor, las distensiones. El hígado en sí no duele, pero cuando se distiende por inflamación, hepatitis, por ejemplo,
estira la cápsula que lo envuelve y da mucho dolor en el hipocondrio derecho, ¿no? Ahorita estamos en una época de niñas y es muy frecuente ver hepatitis A. Y la hepatitis A se caracteriza por eso. En niños pequeñitos no suele haber ictericia, son 80% de veces anictéricos, ¿ya? Pero hay anorexia, dolor abdominal localizado en el hipocondrio derecho. Se distiende la cápsula y da dolor ahí. Esos pacientes son pequeñitos, es de transmisión fecal oral, de hepatitis A. Es inocua porque una vez que te da, generas anticuerpos y no te vuelve a dar. A diferencia de la B, la C, que también da dolor abdominal por distensión, pero pueden cronificar la B y la C sobre todo. Síndrome de Busch-Chiari, ¿no? La trombosis de las suprahepáticas. Y estas comprometen el hígado y pueden dar dolor. Las pielonefritis. ¿Qué es una pielonefritis? Es una infección del riñón. También suele dar dolor en la zona lumbar, acompañado de disuria, tolaquiuria, fiebre sobre todo. Abscesos tubováricos, dolor en el abdomen inferior con fiebre, fiebres ondulantes en dromedario, ¿no? Fiebres nocturnas. Esas fiebres nocturnas se empezar en absceso. El quiste de ovario. Muchas gamitas tienen quistes, ¿no? Pero algunos aumentan de tal tamaño que se tuercen en el suelo y pueden dar mucho dolor. La endometritis, el embarazo ectópico, algo muy importante. Si tú ves en emergencia una señorita en edad fértil con dolor en el abdomen inferior y te dice que tiene un retraso de 1 mes o 2 meses, piensas en embarazo ectópico y más aún si hay ginecorragia, ¿no? Muy bien, entonces como ven es florido las causas del dolor, estamos haciendo una pincelada de esto. Trastornos vasculares, por ejemplo una isquemia intestinal o mesentérica, en el contexto de un paciente con factores de riesgo de trombosis mesentéricas, un paciente obeso, un paciente diabético, un paciente hipertenso, con cardiopatías, un paciente que ha descuidado totalmente su salud, puede tener riesgo de desarrollar trombosis mesentéricas o isquemias intestinales y dolor abdominal difuso. ¿Ya? ¿Qué otras causas? Por ejemplo, el aneurisma de la aorta. El aneurisma es la dilatación de la aorta abdominal. Esa dilatación puede disecar las paredes, las debilita y puede romperse y causar la muerte, es muy peligroso. Infarto esplénico, el vaso, necrosis tumorales, trastornos funcionales. Por ejemplo, el síndrome de intestino irritable es una causa muy frecuente de dolor abdominal. El intestino irritable se da en el contexto de haber descartado todos los problemas propios del intestino. Le hiciste una colonoscopía, ecografía, tomografía, todo sale normal. Entonces el paciente puede estar con un trastorno emocional, puede estar estresado, deprimido, ansioso, puede tener problemas en el trabajo, laborales, personales, y esto genera sustancias, como vamos a ver en la clase teórica, que van directamente a la función del colon. Estos se contraen demasiado, relajan, pueden dar diarrea, estreñimiento y mucho dolor. Dispepsias funcionales, la dismotilidad esofágica, las gastroenteritis de cualquier tipo, como las virales, ¿ya? Y las manifestaciones extraabdominales también pueden dar dolor. Es decir, ningún órgano de la cavidad abdominal está comprometido, pero hay dolor, como por ejemplo las enfermedades neurológicas, como la radiculopatía. Eso es muy frecuente. En nuestro medio, mucha gente desde muy pequeña ha trabajado cargando cosas pesadas, ya sea en la agricultura, ya sea en la minería, ya sea en la ciudad, en las grandes tiendas, ferreterías. Desde muy pequeños han cargado cosas pesadas, lastimaron su columna vertebral y por ende sufren de radiculopatías, hernias discales. Y constantemente vienen a la consulta quejándose de dolor abdominal. Se hacen todos los exámenes sabidos y para ver y está normal, no tiene nada. Pero el paciente te dice que me duele aquí. Y también me duele aquí. Ya hacen una resonancia de la columna lumbar y se ve hernias discales y demás. Por eso las radiculopatías son muy importantes. El herpes zóster. Este virus ingresa por contacto. Puede comprometer el nervio del dermatoma que esté comprometido y en un inicio puede dar lesiones en la piel como racimo de uvas, ¿ya? Racimo de uvas, el herpes zóster. Posteriormente desaparecen estos, vive en el sistema nervioso periférico y puede dar dolor herpetiforme crónico, es decir, el paciente años después no tiene nada en la piel, pero le duele. Le dice, acá me duele, doctor, va, hace su ecografía, tomografía, todo está normal. Pero te dice que sufrió de herpes cuando era más joven, ¿no? Entonces existe el herpes, el dolor herpetiforme.
Problemas musculoesqueléticos como las fibromialgias, ¿no? O la enfermedad del cóndor. Cóndolor aquí, cóndolor allá, cóndolor. Esta enfermedad del cóndor es muy frecuente en personas ancianas, ¿no? Sobre todo las mujeres que están sufriendo de miopatías propias de su edad. Les duele el brazo, les duele el hombro, les duele aquí, les duele la rodilla, el muslo, todo les duele. Al final se descarta y es una fibromialgia. Enfermedades cardiotorácicas, ¿no? Problemas, por ejemplo, del pulmón. Una neumonía basal puede dar dolor abdominal, por ejemplo, una neumonía basal derecha da dolor en el pulmón derecho, de la izquierda de igual manera, un derrame pleural puede dar dolor abdominal. El infarto de miocardio. Hay personas que tienen infarto del corazón, se les está infartando sobre todo la base del corazón y manifiestan dolor en el epigastrio. Entonces, ¿tú qué tienes que pensar? Factores de riesgo para infarto. Si llega la emergencia, 2 de la madrugada, un paciente obeso, gordito, ¿no? Y te dice, doctor, me duele aquí, me duele. Si lo ves gordito, piensas, uno, ¿tendrá factores de riesgo? Le preguntas, dígame, ¿usted fuma? Sí, diario, fumo 2 cajetillas, cigarrillo. ¿Haces deporte? No, hace 6 años no, ni siquiera camino mucho. No hace deporte, sedentarismo. ¿Sufres de diabetes? Es diabético, es hipertenso, tiene todos los factores para hacer un infarto. Cuidado, muchos no se estarán familiarizando, cuidado. El estudiante de medicina cada mañana debe salir 5 de la mañana a correr 3 kilómetros. Desayunar frutas, verduras. ¿No? Nadie sale a correr esa mañana. Hace frío, llueve. El sedentarismo, el no practicar deporte, comer mucha comida grasosa en el Real Plaza, ¿no? Después del cine, todo eso desarrolla problemas cardiovasculares, ¿no? A nivel de las coronarias. A los 50 años te puede dar un infarto. Muy bien, entonces el paciente se puede infartar. Se infarta, tiene factores de riesgo, es obeso, diabético, hipertenso, fuma y se infarta en la base del corazón. Lo primero que va a hacer es venir a la emergencia por dolor abdominal localizado en el epigastrio. Oh, me duele. Le hacen una ecografía normal, ¿ya? Le hacen una endoscopía, no hay gastritis úlceras. Amilasa lipasa, no tiene pancreatitis. Si es obeso, ya tiene 4 patas y dice, wow, ¿qué es? Lo mismo en medicina. Tiene su paciente obeso, diabético, hipertenso, fuma, sedentarismo. ¿Qué puede tener? Un infarto de corazón, pues lo primero que tienes que pensar, eso es semiología pura. ¿Ah? No vas a ver, dice 4 patas y dice wow, puede ser un gato, puede ser un sobrino, pues no. Es obeso, es diabético, hipertenso, no, fuma, sedentarismo por todos lados. Puede ser un infarto. No vas a pensar gastritis, es un infarto, está en emergencia, está agarrando el y de inmediato piensa, esto puede ser un infarto. Y es un infarto de la base del corazón. Llamas al cardiólogo de rutina, electrocardiograma, ¿no? Y el cardiólogo te dice, oye, ¿por qué me llamas 2 de la mañana? ¿Por qué no lo mañana? Doctor, uno, es un paciente obeso, diabético, hipertenso y encima es sedentario. Por eso sospecho un infarto. Electrocardiograma y sale ahí, ¿no? Alterado. La rezo, todo alterado, infarto. ¿Qué te va a decir el cardiólogo? Oh, muchacho, seguro que usted te hace los ojos aquí. Para diagnosticando infartos. Muy bien. Entonces, eso es semiología, antecedentes, ¿ya? Piensa siempre, antecedentes, factores de riesgo, signos y síntomas, y ahí está el asunto. Neumotoras, por ejemplo. Cualquier situación, una bula, reviente y da neumotoras. Puede dar el dolor torácico, puede irradiarse al abdomen y tener dolor acá y tener dolor torácico. El edema, pus en la cavidad pleural. Puede dar dolor abdominal en el abdomen superior, los infartos pulmonares y demás. Enfermedades tóxico-metabólicas, la uremia, la cetoacidosis diabética. Acá en Cusco tenemos un montón de pacientes con diabetes y de repente se haga una fiesta, comen rico, toman gaseosa y a las 2 de la mañana dolor abdominal. Lo mismo, tiene 4 patas, dice miau,
¿En qué piensas? Un gato. El paciente te dice, doctor, hace 20 años soy diabético. Ya, muy bien. Me duele, mi barriga me duele, doctor. ¿En qué pensarás? Gastritis. No, pues lo mismo, ¿no? Tiene diabético, tiene dolor. Lo primero que te tienes que pensar es ese dolor no tendrá que ver con el azúcar. A ver, una glicemia, 500 de glucosa. ¿En qué estás pensando? Gastritis, úlcera. No, pues es una cetoacidosis diabética, ¿no? La cetoacidosis diabética constantemente da dolor abdominal. Si no vayan a la emergencia de curiosos en vacaciones, solo mirar nomás. Siéntense al lado del interno, corríjanlo al interno. Viene un diabético, ¿no? Me duele. No, debe ser interconsulta gastro, dolor abdominal. No puede. Dile, interno, no será una cetoacidosis, tiene su glucosita. Y le pide la glucosa, a la media hora, 500, 600 de glucosa. Le pides cuerpos cetónicos en orina, todo, un haga electrolitos, su pH de acidemia, una cetoacidosis diabética. Da dolor abdominal, igual que las porfirias, ¿no? Como la porfiria cutánea tarda, los venenos, picaduras de insecto, enfermedades de Addison. Como se dan cuenta, hay muchas manifestaciones extraabdominales que dan dolor abdominal. Muy bien. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunas localmente, ¿no? Una perforación de una úlcera. Antiguamente, 10, 20 años atrás, se operaba bastante úlcera perforada, úlcera gástrica, úlcera abdominal. Todo el mundo quería ser cirujano. Si no, revisa. ¿Cuántos cirujanos hay en Cusco? Hay como, no sé, 200 cirujanos. ¿Por qué tanto cirujano? ¿Por qué? Porque había bastante úlceras perforadas. Con el advenimiento de las tecnologías llegó la endoscopía y gracias a la endoscopía se detectan las úlceras en estadio temprano, cuando recién se están formando, no se han perforado. Se tratan los pacientes 2 o 3 meses, se curaron, ya no vienen con úlcera perforada. Ver una úlcera perforada, pues es una cosa rarísima. En 5 años, en 10 años de gastroenterólogo he visto una sola vez un paciente del campo que nunca se hizo su endoscopía. Entonces ya no se ve, entonces los cirujanos ya no operan úlcera perforada, operan vesícula, operan apéndice, aunque últimamente la guía Villar también la estamos abordando los gastos, estamos sacando cálculos sin corte. Ya dejará la chamba bueno, poco a poco la tecnología va desarrollando también nuevas técnicas quirúrgicas, ¿no? El páncreas, aquí está el páncreas. El páncreas puede inflamarse, dar una pancreatitis por causa biliar, alcohólica, etc. Y da dolor en esta zona del abdomen intenso, irradiado en cinturón, con náuseas, vómitos. Tenemos los abscesos, cuadros obstructivos intestinales, un divertículo de Meckel, por ejemplo, en niños pequeños. ¿Qué es el divertículo de Meckel? Es un rezago embriológico del conducto mesentérico. Se dilató y dentro puede haber tejido gástrico, puede haber tejido ectópico, pancreático, etc. Se puede inflamar y dar dolor, puede perforar también, ¿no? En las damitas, siempre en las mujeres, siempre hay que preguntar la fecha de última regla. Puede ser un embarazo ectópico, puede ser un quiste de ovario torcido, una enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Ya? Si está localizado en pelvis, piensa, problema ginecobstétrico. Muy bien, en los varones, problemas de próstata, obstructivos, puede dar una vejiga distendida por un cáncer de próstata, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto ya vamos a avanzar conforme pase el curso. Entonces la etiología es variada, ¿ya? La causa más frecuente que lleva por dolor a la emergencia a un paciente es la apendicitis. Por lo tanto, es una obligación saber y conocer apendicitis aguda. Tiene que saber identificar. La edad es muy importante. Conforme pasan los años, las neoplasias dan dolor, ¿no? Pero en los niños más pequeños, el recién nacido, hasta el año de edad, puede tener cólico de gases, puede tener una gastroenteritis infecciosa, una infección intestinal, una intususcepción, un divertículo de Meckel, malformaciones congénitas. 2 a 5 años puede tener gastroenteritis, una apendicitis, constipación, intususcepción. 6 a 11 años, gastroenteritis, apendicitis, constipación, dolor funcional, traumas abdominales, ¿ya?
Recuerden que los niñitos cuando ya agarran la bicicleta, el scooter, ¡pum!, se caen. Y como son elásticos no les duele nada, son superhéroes. Y más tarde, ¡ay, mamá, me duele, me duele! Puede tener una pancreatitis traumática, etcétera, etcétera. 12 a más, apendicitis, gastroenteritis, constipación, dismenorreas, el embarazo ectópico, etcétera. ¿Dónde está la apendicitis? Aquí, 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 ve, a toda edad. Por lo tanto, es imperioso que dominen apendicitis aguda. ¿Cuál es el enfoque diagnóstico en el paciente con abdomen agudo? Cuando yo digo este abdomen, ¿es quirúrgico o es médico? Haciendo una buena anamnesis, una buena historia clínica. ¿Ah? Muy bien, entonces partamos desde ese punto de vista. Es importante en la historia clínica hacer una buena anamnesis. Demórense todo el tiempo que quieran, pero hagan una buena anamnesis. Y luego un buen examen físico, exploren el abdomen, ¿ya? Y luego de eso pedirás exámenes complementarios que confirman tu sospecha diagnóstica o la corrigen muy rara vez. Pero el 80% del diagnóstico está acá, anamnesis y examen físico. Hay que tener en cuenta una larga lista de diagnósticos diferenciales, ¿no? Recuerden que el abdomen es una caja de Pandora. En esa historia clínica, primero debo observar la edad, es muy importante. Si es un niño o un adolescente, pensaré que puede ser una apendicitis, puede ser una colecistitis, pero si es un anciano, podría ser una enfermedad degenerativa, puede ser un cáncer, etc. El sexo, ¿no? Las enfermedades propias de la mujer y propias del hombre, ¿no? El hombre puede tener cáncer de próstata, hipertrofia de próstata, etcétera, una torsión de testículo, y puede dar dolor abdominal, y en la mujer un embarazo ectópico, etcétera, etcétera. Antecedentes personales o quirúrgicos, siempre pregunten a un paciente que tiene dolor abdominal y te dice, me operaron de apendicitis con peritonitis hace 10 años, puede hacer bridas, puede hacer adherencias, obstrucción intestinal, etcétera, etcétera. Características del dolor, la localización, ustedes ya saben topográficamente dónde está el dolor. Si está en epigastrio puede ser estómago, puede ser duodeno, páncreas. Si está en hipocondrio derecho, hígado, vesícula, y así en todas las zonas, ¿no? Tipo de dolor. El dolor, por ejemplo, puede ser lancinante, urente, puede ser tipo cólico, etcétera. Cronología del dolor. Por ejemplo, en la apendicitis aguda tenemos la cronología de Murphy. Dolor que empieza en mesogastrio, epigastrio, sordo, vago, poco definido, y va descendiendo y con el tiempo se localiza en fosa ilíaca derecha. Y ahí sí es un dolor muy intenso, tipo cólico, cronología de Murphy. Factores que alivian. El paciente a veces te dice, con cierta situación me calma el dolor, o con otra se exacerba el dolor. Un ejemplo, por ejemplo, el paciente con úlcera gástrica, ¿no? Viene con mucho dolor y te dice, ¿con qué calma? Con los alimentos. Como y me calma el dolor. Recuerden que la úlcera es una llaga profunda. Llega la comida, la cubre. Evita el contacto con el ácido clorhídrico. Calma, pues. O con qué se exacerba en el ayuno, ¿no? A las 10 de la mañana, 3 de la tarde, en la madrugada. Síntomas asociados. El dolor puede tener concomitancias con náuseas, vómitos, fiebre, ictericia, coluria, cólica, etc. Factores de riesgo, ya les he dicho. Piensen en qué factores de riesgo puede tener. Si es un paciente obeso, diabético, hipertenso, tiene artritis reumatoide, lupus eritematoso, se ha caído del segundo piso, trauma abdominal, etcétera, etcétera. Bueno, yo ya les había presentado a este noble caballero y su queridísima dama, ¿no? Ahí lleva. Bueno, esta es la mnemotecnia de Alicia. Alicia es ella. Esa es una distracción nomás. Alicia peca. Bueno, Alicia van a identificar ahí varias características, ¿no? La aparición, localización, intensidad, características de evolución, asociación, periodicidad, evolución, concomitancias, con qué se alivia, cuánto dura, qué origen tiene, se relaciona con, aumenta el dolor con, etc. Cada enfermedad tiene sus peculiaridades. Yo no puedo generalizar. Ya les hablé de la apendicitis aguda. Otro ejemplo, por ejemplo, una colecistitis aguda. El dolor se localiza en el hipocondrio derecho. Es un dolor de tipo cólico, retortijón. ¿Ya? En ocasiones se irradia el hombro izquierdo o a la zona del omóplato, hombro derecho o el omóplato del lado derecho. Es un dolor que puede ser acompañado de ictericia, piel y ojos amarillos, fiebre, escalofríos. ¿Ya? ¿Y qué signo haces? Signo de Murphy, ¿no?
duele. Listo, clínicamente. Otro ejemplo, la pancreatitis aguda. El paciente ha ingerido alcohol y ha comido grasa y le duele acá, en mi abdomen superior, de tipo opresivo, intenso, lancinante con emociones. El dolor se irradia hacia la zona lumbar, ¿no? En cinturón, acompañado de náuseas, vómitos, ¿no? Otro dolor, por ejemplo, de cualquier dolor, por ejemplo, una diverticulitis, ¿no? En el colon del lado izquierdo, el sigmoides. El divertículo se inflamó y da dolor. Es una apendicitis, pero localizado en el lado izquierdo. Acuérdense siempre. Igual que la apendicitis, es del lado derecho. Si duele al lado izquierdo, McBurney del lado izquierdo, diverticulitis, ¿ya? Diverticulitis. Dolor intenso. Está prohibido hacer colonoscopia en diverticulitis. Luego de ver esos signos y síntomas de cada uno de ellos, hago el examen físico. Ojo, el examen físico. ¿No? Hace 2 años hice una pregunta de examen y puse un caso clínico: paciente, varón de 80 años de edad, con dolor abdominal, con una apendicitis de este lado, del lado izquierdo. Usted sospecha en A, B, C, D. El 50% puso diverticulitis porque estaba atento. Ya. Y en la siguiente pregunta le puse: ¿usted le haría una colonoscopia? Y como es diverticulitis del colon, sí, todos colonoscopia, que no prestan atención. No se hace colonoscopia para diverticulitis, se hace tomografía abdominal con contraste. Bueno, el examen agudo. En el examen para el abdomen agudo empieza por la inspección, luego ausculto, luego palpo y luego percuto, en ese orden. ¿Por qué ausculto primero? Ausculto primero porque si yo palpo primero, al palpar estimulo las células M, productoras de motilina, y altera el peristaltismo. Por lo tanto, primero ausculto, luego palpo y luego percuto. ¿Ya? Miren aquí, al observar nada más, ¿qué ves aquí? A la inspección, unas hernias, ¿no? Hernia epigástrica, hernia umbilical, ¿no? Esta es una eventración, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y al palpar las maniobras, ¿no? La maniobra de Carnet, por ejemplo, sirve para diferenciar un dolor parietal, consiste en palpar la región abdominal, ya sea del hipocondrio o de la fosa ilíaca derecha. A la vez invita al paciente a contraer la prensa abdominal, incorporándose sobre la cama sin apoyo de las manos. El dolor se incrementa de intensidad. Es positivo en pacientes afectados con patología vertebral, ¿no? Ya saben la topografía. Yo puedo dividir el abdomen en 4 cuadrantes o en 9 cuadrantes. Eso ya lo saben desde ciencias básicas. Hipocondrio, epigastrio, flancos y las fosas ilíacas, ¿no? Muy bien, la palpación tiene que ser superficial, luego profunda. Empiezas en la fosa ilíaca izquierda, sigues el sentido contrario a las manecillas del reloj y terminas en el mesogastrio, tratando de palpar todo el abdomen. Algunos puntos dolorosos, hemos hablado del signo de Murphy, por ejemplo. Trazo una línea imaginaria de la línea axilar anterior hacia el ombligo. El cruce con el reborde costal me da el punto cístico, punto donde está la vesícula. De inmediato hago gancho, comprimo, pido al paciente que inspire. Si expresa dolor, Murphy positivo. Estamos hablando de una vesícula inflamada, ¿no? Una colecistitis. Y en la apendicitis aguda, por ejemplo, vamos a buscar el punto de McBurney. Trazo una línea imaginaria del ombligo a la espina ilíaca antero superior. Lo divido en tercios. Los 2 tercios internos con el tercio externo me da el punto de McBurney. Aprieto ahí. Si el paciente expresa dolor, estoy ante una apendicitis aguda, ¿no? Esos son ejemplos nada más. El punto de Lange, por ejemplo, dolor que se puede obtener presionando en un punto situado en la unión entre el tercio externo y el tercio derecho de una línea imaginaria entre las 2 espinas ilíacas anterosuperiores. Imaginariamente los divido en tercios, los 2 tercios izquierdo con el tercio derecho, comprimo, punto de Lange positivo para apendicitis aguda, sobre todo de localización pélvica. El signo de Robson. Vean ustedes, este es el ciego, colon ascendente, transverso, colon descendente, sigmoides. Yo aprieto el sigmoides. Esto
transporta el aire hacia el ciego, distiende el ciego y da dolor. ¿Ya? Entonces, comprimo la fosa ilíaca izquierda y duele en la fosa ilíaca derecha. Ese es el punto de Ropsley, ¿no? Dunphy, la neumotina es, ¿no? Entonces en Dunphy el paciente expresa dolor en la fosa ilíaca derecha cuando presenta tos. Tú le dices, a ver, tosa, y le duele, ¿no? Apendicitis también. El signo del psoas, vean ustedes, el cúbito lateral, se coge el miembro inferior del lado derecho y se presiona hacia atrás y el paciente manifiesta dolor en fosa ilíaca derecha, significa que el apéndice está en contacto retrocecalmente con el músculo psoas y eso se llama signo del psoas. El obturador flexiono el muslo con el abdomen y la pierna contra el muslo y roto hacia afuera. Si hay dolor, está en contacto con el músculo obturador, es una apendicitis, ya con contacto del músculo obturador. Sí. Bloomberg, comprimo el abdomen y descomprimo bruscamente. Comprimo y descomprimo. Si hay dolor, signo de perforación, una peritonitis. Y así tenemos el signo del Moore, el Summer, obturador, el Aron, Brittany, ¿ya? El taloperfusión, Chutro, Rom. Esto les he preguntado, ¿no? El punto de Orlovsky. ¿Cómo se obtiene el punto de Orlovsky? Bueno, es sencillo. Primero, trazo una línea imaginaria entre la espina ilíaca anterosuperior y el pubis. Del punto medio de esta línea imaginaria, trazo otra línea imaginaria al acrómio. Hago lo mismo en el sentido contralateral. En el cruce me da el punto de Orlovsky. Si yo comprimo ahí, pancreatitis aguda, ¿no? Comprimo el cuerpo del páncreas. El punto de Desjardins, ¿ya? Lo mismo, trazo una línea imaginaria de la línea axilar anterior hacia el ombligo. Debajo del reborde costal, a 2 traveses de dedo, comprimo cabeza de páncreas. Pancreatitis. Bueno, esto es para efectos del examen. Para efectos prácticos, cuando ustedes vayan a la emergencia y evalúan a un paciente, no se van a acordar, pues, en el internado, que era de Jardín, que era Orlovsky, a menos que sea un genio, ¿no? Entonces, para efectos prácticos, primero, palpo acá en el epigastrio. Si le duele el epigastrio, ¿sí? ¿En qué órganos estoy pensando? Estómago, esófago y páncreas, ¿no? ¿Correcto? Si aprieto en el punto epigástrico y les duele, puede ser una gastritis, puede ser una úlcera, ¿correcto? Ya. 4 traveses de dedo hacia abajo, ahí está el cuerpo de páncreas, el famoso punto de Orlovsky. 2 traveses de dedo hacia la derecha, de Jardín, cabeza de páncreas. ¿Ya? Sencillo, ¿eh? Ahí tienes punto epigástrico, Orlovsky y de Jardín. Muy bien, vamos ahora al siguiente tema, chicos.